Bueno, hoy día estamos 27 de febrero. ¿Qué se celebra el 27 de febrero? El Día contra el Hostigamiento Sexual Laboral. Y estamos ya con Magali Mesa Mundaca, y es gerenta de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, porque vamos a hablar de este tema con Servir, ¿no? Yo recuerdo mucho, perdón que me escape un poco el tema, recuerdo mucho el tema de Servir porque fue lanzado, si no me equivoco, en el 2010, en la época del expresidente García, como una cosa interesante de toda la reforma del aparato público, del servicio civil, que se acababan estos contratos dibujados donde tú entrabas el personal que querías, pero no ha avanzado mucho, ¿no? A ver, muchas gracias, Omar, no te preocupes. No, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y por realmente tener la posibilidad de poder difundir esta campaña del hostigamiento sexual laboral, a la cual le hemos denominado Estado sin acoso, ¿no? Simplemente para comentarte lo de Servir. Servir es el ente rector de los recursos humanos y efectivamente, bueno, nace en el 2008, ¿no? En el 2008, ¿no? Y nace, de hecho, como para crear un modelo de gestión de personas y a la vez hacer una reforma del servicio civil. Todo proceso de reforma toma mucho tiempo. No hay procesos de reforma que puedan durar 3 o 4 años. Entonces, ¿qué hacemos con los sindicatos, que son los que se resisten a este cambio, no? Bueno, en realidad todo es un proceso y bueno, en eso estamos, ¿no? Pero yo quisiera en realidad que conversemos un poquito sobre el tema de la campaña de Estado sin acoso, y ¿no? que es sumamente importante, ¿no? Yo te preguntaba justo fuera del aire, ¿dónde creías tú que porque esto del hostigamiento y digamos la reglamentación para evitar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral no solamente es en el sector público, también es en el sector privado, y te decía, ¿dónde crees que se da más justamente este tema, ¿no? Pero parece que es mucho más transversal de lo que quisiera. Sí, de hecho, el hostigamiento sexual laboral es un tipo de violencia, ¿no?, contra las personas, hombre o mujer, y definitivamente es parte de la política que tiene el Estado realmente de lucha frontal contra cualquier tipo de violencia. Y este es un tipo de violencia, ¿no? Nosotros el día de hoy realmente hemos lanzado la campaña que tiene que ver con 3 cosas muy puntuales, y es el tener capacitaciones integrales para 1.400.000 de servidores públicos que tenemos, ¿no? El poder generar nuevos canales de comunicación para que las personas se puedan atrever a denunciar, ¿no? Y finalmente una gran campaña de sensibilización justamente para poder graficarle a los servidores civiles qué cosa es el hostigamiento sexual, porque la verdad es que a veces tenemos formas ya instaladas, ¿no?, en las relaciones laborales donde se admiten, pero en realidad constituyen un hostigamiento sexual laboral. Claro, ¿cómo ahí hacen, por ejemplo, para empoderar a los trabajadores o trabajadoras para que puedan denunciar? Porque como bien señalabas, el principal temor es que te boten del trabajo, quedarte sin chamba es lo principal. Entonces muchas veces, sobre todo mujeres, ¿no?, hay que decirlo, no denuncian estos hostigamientos en el trabajo porque quieren conservar el trabajo. Así es, efectivamente, y por eso es la sensibilización, porque a veces uno no denuncia porque primero no sabes a dónde ir. Exacto. Segundo, porque en realidad tienes temor, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Y en estas campañas lo que hacemos es, primero, digamos, ir a todas las entidades públicas. Hemos empezado con el Poder Ejecutivo, a todos los ministerios, para poder hacer, digamos, de manera lúdica, hacer representaciones de lo que significa el hostigamiento sexual laboral y que puedan realmente las personas decir, esto me pasa a mí. ¿Dónde tengo que ir? Entonces, ¿dónde están esos canales de comunicación? Hemos aperturado una línea gratuita, que es el 0800-100-24, para que las personas puedan llamar y la van a atender personas profesionales, psicólogos o abogados, que les van a dar la orientación para poder, digamos, orientarlos a dónde tienen que ir, Eso me ¿no? parece clave, importante. Es decir, han habilitado una línea gratuita para trabajadores del sector público. Servidores públicos. Servidores públicos. Sí, así es. No importa si es de una municipalidad, de un ministerio, de cualquier servidor público. Y de cualquier punto del país. Ya. O sea, en realidad esta campaña es una campaña a nivel nacional y lo importante de esto es que en realidad
Lima no es el Perú y definitivamente nosotros hemos empezado con, digamos, los ministerios, el Poder Ejecutivo acá en el nivel nacional, pero a partir del 17 de marzo estamos saliendo a todas las regiones del país, ¿no? Y este trabajo que se va a hacer de manera presencial en cada región tiene que ver con que el Estado se acerque, ¿no?, a las regiones para poder empezar a desmitificar, digamos, lo que significa esta falta, este delito, y sobre todo porque tenemos que empezar a hacer un cambio cultural. Magali, y digamos, una vez una servidora pública, por ejemplo, de una municipalidad, está teniendo problemas en el trabajo porque su jefe directo la hostiga, la acosa. Ella llama a esta línea y en esa línea ella puede denunciar, o en esa línea la van a guiar cómo denunciar este hostigamiento. Pueden pasar las dos cosas, porque las personas a veces no se atreven a denunciar en su propio trabajo, justamente por el temor a perder el trabajo. Claro. Entonces, si esta persona tiene miedo de poder denunciar en su entidad, lo que puede hacer es denunciarlo antes de servir. Servir inmediatamente toma acción con la entidad para que inicie el proceso disciplinario contra el presunto hostigador, ¿no? Entonces, y por otro lado, también, si la persona ya denunció en su entidad, nosotros le damos la orientación de cómo va a continuar con el proceso. Ahora, lo que sí me gustaría evidenciar antes de terminar es el tema del hostigamiento, pero en el otro ámbito, en el ámbito privado, donde a veces decimos, sí, pasa también en el sector privado, pero nos olvidamos de ese gran sector informal, ¿no? De cuántas personas lamentablemente trabajan sin un contrato, cuántas mujeres son hostigadas sexualmente, acosadas sexualmente y lamentablemente no tienen dónde quejarse. Sí, mira, en realidad hoy día todos estos actos, digamos, que son delitos, sí tienen canales de comunicación. En el caso de las personas que trabajan en el sector privado y son víctimas de hostigamiento sexual, tienen al Ministerio de Trabajo, que también tiene una línea gratuita y también tiene consejería presencial y orientación presencial para poder atender a estas personas. O sea, tanto las personas que trabajan en el sector público tienen a servir y las personas que trabajan en el sector privado tienen al Ministerio de Trabajo. Y además, tanto Servir como el Ministerio de Trabajo trabajan articuladamente con el Ministerio de la Mujer, que tiene más de 300 centros de emergencia mujer para atender estos casos, la Policía Nacional y el Ministerio Público, porque en realidad, en caso de los servidores civiles, va por un lado por la sanción administrativa a los presuntos hostigadores, pero en paralelo va también al Ministerio Público para acciones penales, efectivamente. Perfecto, muy importante entonces este tema y concientizar sobre este tema del hostigamiento sexual en el ámbito laboral. No podemos normalizar ciertas conductas que quizá hace 20, 30 años eran vistas como que no pasa nada, pero hay que ir dándonos cuenta de estos cambios. Magali Mesa Mundaca, gerenta de desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más.